Y bien, como sabemos, uno de los anuncios que provocó una cierta crítica, o por lo cuando menos escepticismo, en el mensaje presidencial del 28 de julio fue el de que se procuraría un cambio constitucional para incluir el derecho al agua como un derecho constitucional. Hemos invitado a Julio Navarro, que es director, tiene un nombre... de gestión del conocimiento. Director de gestión del conocimiento y de relaciones interinstitucionales de la Autoridad Nacional del Agua, ANA. Julio, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué Buenas tal? noches, ¿qué tal, Jaime? Bueno, ha preocupado a muchos este asunto de... Bueno, en algunos casos no hay una preocupación porque en realidad se ve como una cosa que no tiene mayor importancia, una cosa fútil, digamos, ¿no? Pero en otros casos hay una cierta preocupación porque establecer un derecho, digamos, la Constitución puede estar llena de derechos y eso no tiene pues mayor impacto en la realidad, ¿no? Si es que no se actúa realmente. ¿Cuáles ustedes han salido a festejar esto? ¿Por qué razón? En realidad, no solamente es una iniciativa que se ha desarrollado, se propone en nuestro país, sino que ya el 28 de julio del año 2010, las Naciones Unidas también pone énfasis en ello y se declara perfectamente en función, y te leo textualmente, ¿no? Hay un reconocimiento explícito al derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos, y que convoca a los países desarrollados en apoyar a los países en vías de desarrollo, inclusive, a desarrollar lo necesario para atender este recurso. Eso es obvio, porque lo que es absurdo es hacer toda una movida para modificar la Constitución, perder tiempo en algo que además no tiene impacto en la realidad, ¿no? Porque en la Constitución está, pues no sé, el derecho al trabajo formal, con derechos y todo lo demás, y solo los 20% los tienen, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que esté en la Constitución? ¿Por qué el ANA, en lugar de festejar y dedicarse a promover una modificación constitucional, no se dedica a trabajar en las cosas concretas? No, yo creo que hay dos escenarios sobre los cuales nosotros tenemos que actuar. Yo creo que todo país requiere tener normas claras, tener bien claro realmente cuáles son los pilares sobre los cuales tiene que actuar toda actividad pública, y poner al agua como una de las prioridades en la gestión de gobierno, y que esto trascienda, que vaya más allá incluso de un gobierno, sino que sea una política de un país, es extraordinario. Bueno, no solo eso, no se necesita modificar la Constitución para eso. Es una iniciativa y bueno, eso está a nivel del Ejecutivo. Porque y nosotros... ahí hay otro problema, ¿no? Si se pone esto como un derecho constitucional, podría ser invocado mal usada, de una manera, digamos, podría ser mal usado este derecho por personas que se quisieran oponer, por ejemplo, a la inversión, ¿no? No, en absoluto. Y entonces eso podría terminar trabando inversiones que tienen una respuesta al problema del agua, pero que eso no se reconozca y sin embargo... Pero miremoslo del otro lado. Hay muchas personas, sobre todo en el interior del país, que tienen temor a perder el derecho o el acceso al agua, porque creen que porque se va a desarrollar... No, o sea, a lo que quiero llegar, ¿no? Porque creen que hay una industria, una empresa, una actividad económica que va a operar en algún lugar, puede afectar el derecho de acceder al agua, y eso en muchos casos en nuestro país ha generado muchos conflictos. Eso, claro, eso es lo que está pasando. Entonces, lo que se trata de hacer es no solamente prevalecer lo que la ley de los recursos hídricos ya lo establece, ¿no? El agua es patrimonio de la nación y no existe propiedad privada sobre el agua. Es clarísima la posición en la ley de recursos hídricos. Sí, pero eso es un gravísimo error, ¿no? Es un gravísimo error porque eso hace que no se genere más agua, que no haya cosecha de agua. Digamos, si yo pudiera, digamos, vender el agua que me sobra, estaría interesado en ahorrar agua, en generar agua, en construir reservorios, en construir, etcétera, para poder, ¿no? Pero si yo no tengo ese incentivo, no lo voy a hacer. Es un grave error. Por eso estas fórmulas legales siempre son contraproducentes. Depende de dónde lo veas, ¿no? El mundo es ancho y ajeno. En realidad, nosotros tenemos que tener claro que el principal rol y lo que está intentando hacer el Estado ahora, el gobierno y la Autoridad Nacional del Agua tiene esa responsabilidad de garantizar el acceso a todo ser humano, a todo usuario en realidad, el agua en la calidad de vida para garantizar, atender primariamente o garantizar la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria en primer lugar, esa es la preeminencia, y luego también dotar del recurso hídrico a todos aquellos que tienen que desarrollarlo para poder subsistir o desarrollar cualquier industria.
Nosotros en el Perú tenemos abundante agua, suficiente agua. Claro. El problema está en que necesitamos articular trabajo directo del gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para juntos desarrollar la infraestructura que permita acceder al agua a quien lo necesite. ¿Qué está haciendo en esa línea la Autoridad Nacional del Agua? Hay un marco general que es muy importante destacar, Jaime. El Acuerdo Nacional está por publicar o por dar a conocer ya la Política 33, que tiene que ver con la gestión de los recursos hídricos. En la Autoridad Nacional del Agua ya se conformó el 20 de julio de una vez lo que la ley le exige, la constitución del Consejo Directivo, que es un Consejo Directivo multisectorial que prácticamente le da nacimiento al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. En este Consejo Directivo se ha presentado la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos. Es algo que no se tenía y que ahora muy claramente expresa que el rol de la Autoridad Nacional del Agua como ente rector tiene que garantizar el conocimiento o la evaluación o el levantamiento de todos los inventarios de agua que hay en el Perú en todas las fuentes naturales, la vigilancia, el monitoreo y el control de la calidad del agua, el proponer o ayudar al fortalecimiento o al desarrollo de obras de afianzamiento hídrico para garantizar el acceso al agua. Promover además una cultura del agua que nos enmarque dentro de una cultura de paz y además adaptarnos al cambio climático, que eso es muy importante, y prevenir o mitigar los efectos de eventos extremos. ¿Qué capacidad técnica, organizativa, de recursos tiene la ANA para conseguir esos objetivos? Por ejemplo, para todo el levantamiento de todo el potencial o de toda la realidad hídrica, proyectos de financiamiento, en fin, es una tarea es una tarea gigante, titánica. Sin duda. Entonces, pero la tenemos que hacer. Pero es así igual como un derecho constitucional. Tenemos derecho constitucional a que el ANA lo haga, pero ¿qué recursos tiene el ANA? ¿Qué capacidad técnica tiene para hacerlo? ¿Con qué lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Claro, lo que estamos impulsando dentro de la Autoridad Nacional del Agua, y esto es una iniciativa del doctor Hugo Jara Facundo, que es el jefe actual, de promover trabajos participativos entre el sector público y el sector privado, a nivel central, regional y local. La articulación de todos los actores está permitiendo alcanzar esta deseada gestión integrada de los recursos hídricos. Ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en Cajamarca. En Cajamarca se han organizado una especie de monitoreos participativos, donde los diferentes actores contribuyen y forman parte de los mecanismos de control y de vigilancia en las diferentes zonas. Eso a ellos les da la tranquilidad, la certeza de que las muestras se recogen en el lugar debido, que es de su interés, que el levantamiento de la información de sus inventarios de agua, de sus fuentes de agua, realmente se registran. Está promoviendo esa actividad, su rol, es uno de los roles principales que nosotros tenemos. Entonces, después de que se conozca esos inventarios y se sepa la línea de base de la calidad del agua, luego se tendrá que promover la conformación de sus consejos de recursos hídricos de cuenca, donde todos los actores, públicos y privados, de manera organizada, van a planificar en torno a su gestión territorial cómo van a distribuir esa agua. Entonces, en realidad, ese es el gran propósito en el cual nosotros estamos esos consejos de cómo van a distribuir y me imagino que cómo van a generar agua. Tienen que desarrollar sus planes de gestión de recursos hídricos por cuencas. Pero no hay ningún consejo de cuencas. ¿Cuántas cuencas hay? Bueno, en el Perú tenemos 159 cuencas hidrográficas. 159 cuencas, que deberían ser pues 159 provincias, pero no lo son. ¿Y cuántos consejos formados hay? ¿Uno? Por el momento tenemos 4 consejos de recursos hídricos ya conformados, que están naciendo porque ahora falta el reglamento de funcionamiento que está en pleno proceso de implementación y luego el trabajo que tiene que darle, la asesoría técnica que le tiene que dar la Autoridad Nacional del Agua para ayudarlos a formar o a formular sus planes de gestión de recursos hídricos por cuencas. Es más, para eso nosotros tenemos el apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. A través de un proyecto de modernización estamos impulsando el desarrollo de estas 6 cuencas piloto que están en la vertiente del Pacífico y luego hay un compromiso de implementar 6 cuencas adicionales también en cuanto a la vertiente del Pacífico. ¿Y por qué esto va tan lentamente? ¿Porque requiere recursos también o...? Es un proceso que tiene que darse de manera paulatina. No es que se constituye de inmediato, hay que invitarlos a la acción, no, sino que tiene que haber todo un trabajo de sensibilización, de organización, y lo que es muy importante, se necesita conocer exactamente con qué recursos hídricos contamos. Entonces, si no hacemos este inventario, tiene que comenzar, el inventario es la primera tarea, digamos. Lo primero que hay que hacer es levantar cuáles son las fuentes antes de agua. Formar el consejo. No, puede ser parte del consejo. Parte de su plan de gestión puede ser la validación de sus inventarios. La Autoridad Nacional del Agua ya tiene un inventario, pero eso necesita ser validado. El consejo, como usted bien dice, es un consejo.
pero tiene una secretaría técnica dada o provista por el ANA. Por la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua le brinda a la secretaría técnica, digamos, a este consejo directivo, ¿no? O sea que el consejo no tiene un jefe, digamos, que decide, sino que es un consejo deliberativo que hace planes. Se conforma por convocatoria, por iniciativa directa de los gobiernos regionales. Ya. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y la presidencia la tienen los representantes de los gobiernos regionales de este consejo directivo, que si una cuenca pasa por tres regiones, entonces Ya. participan los tres representantes de los gobiernos regionales, quienes de manera alternada tienen la responsabilidad de dirigir el consejo. Ya. Es ad honorem, es en realidad el propósito de esto es encontrar un punto de acuerdo donde todos los actores permitan tomar acuerdos respecto de cómo van a usar el agua y en función de su propio territorio, las características de su territorio y sus necesidades. Ahora, por ejemplo, la ciudad de Lima debería financiar la forestación de la parte alta de la cuenca del Rímac y de las otras dos cuencas, del Chillón y del Lurín, ¿no? Porque Lima... Pero claro, eso debería decidirse en un consejo de cuenca. a propósito, pero por supuesto, no existe el consejo de cuenca del Rímac, por ejemplo. Todavía no existe. Entonces Lima no paga nada. Deberíamos pagar, pues, por es decir, reverdecer toda la cuenca, forestar todo, hacer sacas de infiltración, reservorios. Lo primero que estamos impulsando ya ahorita es la conformación de un consejo multisectorial para la recuperación del río Rímac. Ya estamos totalmente comprometidos con ello, estamos trabajando de la mano con la municipalidad. Está muy de Lima. Contaminado, muy mineralizado. Hay muchísimos focos de contaminación. Los relaves antiguos siguen. Pero también hay que tomar en cuenta drenando, ¿no? Que el tratamiento de las aguas vertidas del uso poblacional solo alcanza el 17% del agua usada. Y el resto se vierte en nivel de contaminación a las fuentes naturales. Entonces, la población contamina tremendamente. Hay que hacer que los gobiernos locales, ¿no?, de acuerdo, que en gran parte a veces asumen la responsabilidad de dotar de agua potable a su población, también se preocupen por tener sus plantas de tratamiento para regresar el agua que han utilizado en la calidad de vida a las fuentes naturales. Ese es un proceso que no solamente requiere de fondos, claro, como o de es una recursos, obra que no se ve, entonces los alcaldes no la quieren hacer, pero es fundamental. Pero es fundamental. Y eso forma parte de la conciencia social que debe existir en el país para que las autoridades y la colectividad... Esa es una campaña que la ANA debería desarrollar. Esa es la nueva cultura del agua en la que nosotros estamos bastante involucrados. Muy bien, pues Julio Navarro, no tenemos tiempo para seguir abundando en la cultura del agua, con tal de que no se... en fin... Pero es para construir un escenario de paz. Y simplemente quisiera agregar algo, Jaime, si me permites. Siempre a fines de año, o noviembre, diciembre, empiezan a suceder una serie de lamentables eventos extremos que afectan a la población. El ANA ya está implementando un plan para desarrollar las fichas técnicas de evaluación que nos permite identificar los puntos vulnerables donde puede haber afectaciones para trasladarle a los gobiernos locales las fichas necesarias para que ellos puedan implementar obras de reforzamiento que permitan evitar este tipo de desbordes, principalmente, que es lo que suele pasar cada fin de año. Entonces ya estamos iniciando la tarea. El año pasado hicimos más de 600 puntos identificados. Lamentablemente los gobiernos locales hicieron muy poco eco de ello, por eso la convocatoria a los medios de comunicación a que nos ayuden a compartir esta información para que los gobiernos locales tomen conciencia de eso y ayuden a tomar las medidas de prevención, porque versus la atención de las emergencias es multiplicar el costo de 1 a 5, ¿no? Si me pasan a mí cuáles son esas recomendaciones específicas, yo los puedo ir sacando programa a programa. Perfecto. Bien, no tenemos tiempo para hablar del acuífero de Ica, el plan de recuperación, pero en fin... Ya se inició el estudio de las aguas subterráneas, allá vamos a conocer la realidad de la escasez del agua que hay en Ica, ¿no? Julio Navarro, director de la Autoridad Nacional del Agua, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos con Max Hernández, psicoanalista, que acaba de presentar un libro.